Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 30. El tema de hoy es ¿responde Dios nuestras oraciones? Una pregunta bien importante. Vamos a ver. Me encanta el cricket, al menos me encanta verlo jugar. Nunca fui lo suficientemente bueno jugándolo, pero sé que a mucha gente no le agrada el cricket y ni siquiera entiende sus reglas, en especial si proceden de un país donde no es un deporte popular. Así que espero que sepas perdonarme por usar una ilustración tomada del cricket. Cuando dos bateadores corren entre los wickets en un campo de cricket, deben coordinar la decisión sobre si correr o no. Uno le gritará al otro, sí, esto es, corramos. O le dirá no, es decir, quédate donde estás. O espera, es decir, veamos qué ocurre antes de decidir si corremos o no. Si Dios oye todas nuestras oraciones y en un sentido responde todas nuestras plegarias, pero no siempre recibimos lo que pedimos. Cuando pedimos algo a Dios, la respuesta es sí, no o espera. John Stott señala que Dios responderá no si lo que le pedimos no es bueno en sí mismo, ni para nosotros, ni para los demás, directa o indirectamente, de inmediato o en el largo plazo. No siempre conocemos la razón por la que responde no. Debemos recordar que Dios ve las cosas desde una perspectiva eterna y que hay ciertas cosas que nunca entenderemos en esta vida. En los pasajes de hoy vemos ejemplos de las 3 clases de respuesta de Dios. Vamos a verlas, bien importante, y pongamos bastante atención. Vamos a la palabra de Dios en Salmos capítulo 17. Vamos a leer los versos del 13 al 15. Salmos capítulo 17, del 13 al 15. Vamos a leerlo en PDT. Levántate, Señor, enfrenta a mis enemigos y haz que se rindan. Con tu espada sálvame de esa gente perversa. Usa tu poder y sálvame de los perversos, Señor. Demuestra todo tu poder y expulsa de esta vida a esa gente mala. Dales a comer de la ira que tienes guardada. Que sus hijos y hasta los hijos de sus hijos se llenen de ella. En cuanto a mí, yo hago lo correcto. Por eso quedaré satisfecho cuando despierte y vea tu rostro. Amén. Primer punto, Dios dice sí. ¿Qué es lo primero que haces al levantarte cada mañana? David nos da un gran ejemplo, pero yo en verdad quedaré satisfecho con mirarte cara a cara, con verme ante ti cuando despierte. Comenzaba cada día buscando la presencia de Dios y hallando satisfacción en Él. Este es el corazón de lo que en realidad consiste la oración. No tiene que ver simplemente con pedir cosas. Trata sobre buscar el rostro de Dios y disfrutar de una dulce comunión con Él. Tal es el contexto de la petición de David. Clamaba a Dios por ayuda frente a sus enemigos. Dios oyó y respondió sus oraciones con una respuesta positiva cuando dijo sí. Vamos a orar. Amado Señor, quiero darte gracias porque nada de lo que este mundo me ofrezca puede compararse con la satisfacción de buscar tu rostro cada día. Cuando me levante, ayúdame a estar satisfecho con mirarte cara a cara, que mi verdadero gozo, satisfacción y plenitud vengan o provengan de estar contigo, de mirarte a ti. En el nombre de Jesús, amén. Vamos ahora a abrir la Biblia en Mateo capítulo 20. Ahora su Biblia en Mateo 20, vamos a leer desde el versículo 20 hasta el 34. Mateo 20 del 20 al 34. Dice así: petición de una madre. Entonces la mamá de los hijos de Zebedeo se acercó a Jesús acompañada de sus hijos. Se arrodilló delante de él y le pidió un favor. Jesús le preguntó: ¿qué es lo que quieres? Ella le dijo: prométeme que estos 2 hijos míos se podrán sentar y gobernar contigo en tu reino. Quiero que se sienten el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús contestó: ustedes no saben lo que están pidiendo. ¿Están dispuestos a beber de la misma copa de sufrimiento que yo voy a beber? Ellos dijeron: sí lo estamos. Él les dijo: ciertamente van a beber de la copa que yo bebo, pero yo no puedo decidir quién se sienta a mi derecha o a mi izquierda. Mi Padre ya tiene listos esos puestos para los que Él decidió. Cuando los otros 10 seguidores escucharon esto, se enojaron con los hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo: ustedes saben que a los que gobiernan entre las naciones les gusta mostrar su poder.
A sus principales dirigentes les gusta ejercer su autoridad sobre la gente, pero entre ustedes no debe ser así. Más bien, el que quiera ser más importante entre ustedes debe hacerse su siervo. El que quiera ser el número uno entre ustedes debe ser su esclavo. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvieran, sino a servir a los demás y a dar su vida en rescate por muchos. Jesús sana a 2 ciegos. Cuando estaban saliendo de Jericó, lo seguía una gran multitud. Había 2 ciegos sentados al lado del camino, y cuando oyeron que Jesús pasaba por ahí, gritaron: «Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros». La gente los regañaba y les decía que se callaran, pero ellos gritaban aún más fuerte: «Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros». Entonces Jesús se detuvo y les preguntó: «¿Qué quieren que yo haga por ustedes?». Ellos le dijeron: «Señor, queremos ver». Jesús tuvo compasión de ellos y les tocó los ojos. En ese momento ellos pudieron ver y lo siguieron. Segundo punto: Dios dice no a un pedido y sí a otro. Billy Hybels señala: si el pedido es erróneo, Dios dice no. Si el pedido no es el adecuado, Dios dice despacio. Si uno está equivocado, Dios dice crece. Pero si el pedido es correcto, el momento es el indicado y uno camina en rectitud, Dios dice adelante. En este pasaje vemos 2 peticiones. La primera recibe un no como respuesta y la segunda un sí. Veamos las 2 peticiones. En ambos casos Jesús preguntó: ¿qué quieres? En otras palabras, dijo a la madre de los hijos de Zebedeo: ¿qué es lo que tú quieres? Y dijo a los 2 ciegos: ¿qué quieren que haga por ustedes? En cierto modo, habrá sido obvio lo que querían. En la segunda instancia eran ciegos por lo que debían querer ver. Pero Dios quiere que participemos de forma activa. El apóstol Santiago dice: no tienen porque no piden, en Santiago 4:2. O sea, no reciben porque no piden. Jesús dice: pidan y se les dará, porque todo el que pide, recibe. Mateo 7, del 7 al 8. Puede parecer algo obvio, pero el punto de inicio de la oración respondida es la acción de pedir. Ahora, hay 2 respuestas. En el caso del pedido de los ciegos, la respuesta de Jesús fue sí. Jesús se compadeció de ellos y les tocó los ojos. Al instante recobraron la vista y lo siguieron. Por otro lado, Jesús en efecto dijo no a la madre de los hijos de Zebedeo. Esta respuesta también provino de su compasión. La petición era para obtener gloria, poder y promoción para los muchachos. Jesús señala que ella parecía no entender todas las implicaciones de tal petición. Jesús expresó: ¿pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo voy a beber? Los profetas del Antiguo Testamento hablaron en varios pasajes de la copa de su furia, de la furia de Dios. Por ejemplo, Isaías 51 del 17 al 22 y Jeremías 25 del 15 al 29. Les recomendamos leerlo para que puedan tener una mejor comprensión de este texto. De manera sorprendente, Jesús se refiere a beber esta copa él mismo. Había de dar su vida en rescate por muchos. La palabra griega para la palabra por, en rescate por muchos, es anti, que significa en lugar de. Es el ejemplo más claro de todo el Nuevo Testamento de Jesús para explicar su muerte en términos de sustitución. Hay 2 motivos en estas peticiones. El apóstol Santiago escribe: y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones, Santiago 4:3. Detrás de estos pedidos yacen diversos motivos. Ambas peticiones tenían que ver con el señorío. El pedido de los ciegos surgió del reconocimiento de que Jesús es Señor y un deseo de recibir algo bueno. Por otro lado, Jesús indica que el pedido de la madre surgió de un deseo de enseñorearse de los demás. Jesús afirma que la verdadera grandeza no viene del señorío sobre las otras personas, ni de lo que el mundo destaca como éxito, que son riquezas, fama, posición o tener un ministerio exitoso. En cambio, dice que la verdadera grandeza viene de convertirnos en siervos, siguiendo el ejemplo de Jesús, que vino para servir y no para ser servido. Considero que he aprendido más en mi vida de las ocasiones en que mis oraciones parecieron no ser respondidas que la de los momentos en que he recibido un sí como respuesta. Ciertamente,
Los discípulos deben haber aprendido bastante a partir de esta oración no respondida. Vamos a orar. Señor, gracias por las lecciones que puedo aprender de la oración no contestada, o mejor dicho, de la oración cuya respuesta es no. Gracias por mostrarnos la verdadera grandeza. Ayúdanos, Señor, a consagrar nuestra vida a tu servicio y al servicio de los demás. Enséñanos que todo se trata de ti y no de nosotros mismos. En el nombre de Jesús, amén. Vamos ahora a Job capítulo 15. Ubíquese ahí en la Biblia, en el libro de Job, capítulo 15. Vamos a leer desde el verso 1, vamos a leer también el capítulo 16, capítulo 17 y el capítulo 18 hasta el 21. Vamos a poner bastante atención porque esta lectura es muy productiva. Elifaz habla otra vez. Entonces Elifaz de Temán respondió: un sabio no respondería con un viento tan absurdo, no llenaría el abdomen con tanto aire caliente, discutiría basado en tonterías y palabras sin provecho. Tú no le das ningún valor al respeto que se le debe a Dios y no le das importancia a meditar en su presencia. Tus palabras son motivadas por tu pecado y disfrutas engañando a la gente con tu palabrería. Tus palabras te condenan, no yo. Lo que tú mismo dices habla en tu contra. ¿Crees que fuiste el primer ser humano? ¿Acaso naciste antes que las montañas? ¿Has escuchado las reuniones del Consejo de Dios? ¿Crees que eres el único que puede ser sabio? ¿Qué sabes tú que nosotros no sepamos? ¿Qué entiendes tú que nosotros no entendamos? Hay quien tiene canas entre nosotros, uno que es mucho más viejo que tu papá. ¿Te parece poco el consuelo que Dios mismo te brinda y las palabras amables? ¿Por qué te extravían tus pensamientos? ¿Por qué esos ojos tan arrogantes? ¿Por qué descargas tu ira contra Dios? ¿Por qué salen esas acusaciones de tus labios? ¿Es acaso intachable algún ser humano? ¿Es que alguien nacido de mujer puede estar libre de culpa? Dios no confía ni en sus propios ángeles. A los ojos de Dios ni siquiera los cielos son puros. Con menos razón el ser humano, un ser corrupto y abominable que bebe la maldad como si fuera agua. Escúchame, voy a explicarte lo que quiero decir. Soy testigo de ello y te lo voy a contar. Es algo que los sabios han relatado y que no era un secreto para sus antepasados. Solo a ellos les dieron la tierra, no había extranjero entre ellos. El perverso sufre toda la vida, se retuerce de dolor. Los días del tirano están contados. Escucha voces aterradoras en medio de su prosperidad. Llegará quien los arruine. No está seguro de volver de las tinieblas y está destinado a morir en batalla. Vaga buscando pan sin encontrarlo. Sabe que le esperan tiempos difíciles. Le aterran la ansiedad y la angustia que le asaltan como un rey listo para atacar. Porque ha levantado la mano contra Dios y se ha envalentonado frente al Dios Todopoderoso. Con cuello erguido se ha enfrentado a Dios usando la parte más gruesa y fuerte de su escudo. Aunque le aumenten las riquezas, esté rozagante y le haya ido muy bien, vivirá en pueblos fantasmas, en casas abandonadas y derruidas. Por tanto, la riqueza no le durará mucho e irá perdiendo influencia. Sus posesiones no cubrirán la tierra. No podrá escapar de la oscuridad. El fuego acabará con sus ramas y será arrastrado por el soplo de su boca. Que no confíe en lo que no tiene valor, porque de ahí no va a sacar nada. Recibirá todo su merecido antes de lo que se espera, y sus ramas no reverdecerán. Será como un viñedo que sacude sus uvas sin madurar, como un olivo que deja caer su flor, porque la compañía de la gente perversa no produce nada bueno. Los hogares de los que sobornaron serán consumidos por el fuego. Ellos traman maldades y producen dolor. Su vientre concibe engaño. Job capítulo 16. Job responde. Entonces Job respondió: todo eso ya lo he oído antes. Vaya consuelo el que recibo de ustedes. ¿A qué vienen tantas palabras sin provecho alguno? ¿Qué clase de consuelo me ofrecen? Es cierto que yo también hablaría como ustedes lo hacen si ustedes estuvieran en mi lugar. Contra ustedes sería brillante al debatir, pero al menos les tendría compasión. Les diría algo que los animara, con simpatía les daría esperanza. Hablo y no se aleja el dolor, pero si me callo, ¿de qué me libraría?
Ahora Él me tiene postrado. ¿Fuiste tú quien destruyó a todos los que me rodeaban? Has hecho que me acabe y debilite. La gente piensa que estoy así porque soy culpable. Él está furioso conmigo y me hace pedazos. Me odia y rechina los dientes contra mí. Mi adversario me tiene entre ojos. Ellos abren la boca para reírse de mí. Me corrigen a cachetadas y me apretujan. Dios me entrega en las garras de gente mala y me arroja para que caiga en manos de los perversos. Yo estaba bien, pero de repente Dios me destruyó. Me agarró por el cuello y me rompió en 1000 pedazos. Me hizo su blanco. Los arqueros de Dios me rodean. Él dispara su flecha contra mis riñones sin compasión y riega mi bilis sobre la tierra. Y destruye mis defensas y corre hacia mí como un soldado en batalla. He cosido un costal sobre mi piel y he hundido la cabeza en el polvo. Mi cara está roja de tanto llorar. Tengo ojeras negras y profundas, aunque nunca ejercí violencia contra nadie y mi oración es sincera. Tierra, no cubras mi sangre ni albergues mi queja. Incluso ahora mi testigo está en el cielo y en las alturas hay quien me defienda. Mis amigos se burlan de mí y mis ojos llenos de lágrimas buscan a Dios. Pero Él defenderá ante Dios a un ser humano, como lo haría alguien por su amigo. Porque dentro de poco me iré y tomaré el camino sin retorno. Job capítulo 17. Mi espíritu está destrozado, mi vida se acaba, la tumba me espera. Ciertamente todos se burlan de mí y observo sus acciones desleales. Te ruego que seas mi garante. ¿Quién más podría respaldarme? Tú has cerrado su mente para que no entiendan, por eso no los pongas en alta estima. El que traiciona a sus amigos por una recompensa, verá sufrir a sus hijos. Él me ha convertido en un refrán para los pueblos y todos me escupen la cara. Mis ojos están hinchados de tanto llorar. Todo mi cuerpo parece una sombra. La gente buena sufre al ver mi condición. El inocente se indigna ante el perverso. El íntegro mantiene su recto vivir y el libre de culpa se fortalece. Pero todos ustedes vuelven a atacarme, que yo no encontraré ni un solo sabio entre ustedes. Mi corazón está hecho pedazos. Mi vida desapareció, fracasaron mis planes y esperanzas. Ellos llaman noche al día y a la luz a la oscuridad. Si deseo hacer del lugar de los muertos mi casa, si tiendo mi cama en la oscuridad, si le digo al sepulcro, tú eres mi papá, y al gusano, tú eres mi mamá o mi hermana, entonces, ¿dónde quedará mi esperanza? ¿Quién podrá verla? ¿Se irá a las puertas del lugar de los muertos? ¿Bajaremos juntos al polvo? Job capítulo 18. Bildad habla otra vez. Pero así respondió Bildad de Suá. ¿Hasta cuándo vas a seguir hablando así? Piensa primero y luego hablaremos. ¿Por qué se nos trata como a bestias? ¿Es que nos crees estúpidos? ¿Eres tú quien se hace daño con tu enojo? ¿Es que hay que evacuar la tierra para que te quede solo a ti? ¿Se tendrá que mover una montaña de su lugar? Es cierto que la luz del malo se apagará y su llama no brillará más. La luz de la carpa donde habite se oscurecerá y su lámpara se apagará. Sus pasos dejarán de ser fuertes y rápidos. Sus propios planes acabarán con él, porque sus pies pisarán una trampa, caerá en ella y quedará atrapado. La trampa lo agarrará por los pies y se le anudará alrededor del tobillo. El lazo que lo atrapa está oculto en el suelo, esperándolo por el camino. Los desastres lo aterrorizarán por todos lados y lo acecharán a cada paso. Su fuerza desaparecerá y la calamidad está lista al lado suyo para hacerlo tropezar. Su piel se consume por la enfermedad. El hijo mayor de la muerte roe su cuerpo por partes. Será alejado de la seguridad de la carpa donde habita y obligado a marchar al encuentro del rey de los terrores. Vivirá en su carpa como si no le perteneciera. Se esparce azufre sobre su choza. Se secarán sus raíces y sus ramas morirán. Todo recuerdo de él se borrará de la tierra. Nadie hará mención de él en las calles donde vivió. Será expulsado de la luz y arrojado a las tinieblas. Lo sacarán de este mundo. No tendrá hijos, no habrá descendientes de él en su nación. En ningún lugar donde haya vivido quedará algún sobreviviente de su familia. Los de Occidente tendrán temor al ver lo que le sucedió. Los de Oriente se llenarán de terror. Ciertamente en eso va a terminar el hogar del perverso y eso le sucederá al que desconoce a Dios. Tercer punto,
Dios dice, espera. ¿Te das cuenta de que más allá de las dificultades que enfrentes ahora mismo, Jesús está orando por ti? Pobre Job, tenía que soportar los cada vez más irritantes discursos de sus amigos que lo condenaban más y más, acusándolo erróneamente. Job los describe así: en vez de consolarme, me atormentan con sus peroratas. No eran de ninguna ayuda para él. Algunas personas creen de forma equivocada que nuestro sufrimiento en esta vida siempre es causado por nuestro propio pecado o por el pecado cometido en una vida anterior. Así, si la gente nace en pobreza o con algún desorden genético, debe ser su culpa. Esta culpabilidad constituye un terrible sufrimiento adicional. El concepto de la reencarnación es totalmente repudiado en la Biblia, como lo dice Hebreos 9:27. Esa es la forma en que los llamados amigos de Job le hablaban. Cuando nuestros amigos sufran, debemos evitar que nuestro consuelo sea un tormento. En cambio, Job sugiere que debemos infundir nuevos bríos con la boca y darles ánimo y valor. Una cosa que siempre podemos hacer es interceder, que es orar en lugar de ellos y por ellos. Job dijo: mi intercesor es mi amigo y ante él me deshago en lágrimas, para que interceda ante Dios en favor mío, como quien apela por su amigo. No se nos dice quién fue el intercesor, pero quien fuera que haya sido fue un amigo verdadero de Job, porque le pedía a Dios por él. Las oraciones del intercesor tal vez no hayan sido contestadas de inmediato, pero oportunamente sí lo fueron cuando Dios restauró la fortuna de Job. Su respuesta al intercesor de Job y a Job mismo fue: espera. Más adelante fue la intercesión de Job por los demás lo que constituyó una causa inmediata de su restauración. Eso lo vamos a leer en el capítulo 42, versos del 8 al 10. ¿Quién es el intercesor de Job? Él dice: ahora mismo tengo en los cielos un testigo, en lo alto se encuentra mi abogado. En el Nuevo Testamento vemos que aquel que habla ante Dios en mi favor es Jesús. Dice Primera de Juan 2:1, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. Él intercede por ti. También lo dice en Hebreos 7 del 24 al 25. Jesús fue el primer intercesor de Job. Intercedía por él, rogaba ante Dios como quien apela por su amigo. Aquí vemos una similitud entre la experiencia de Job y la de Pedro. Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo, pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Eso lo encontramos en Lucas 22, del 31 al 32. Como solía decir John Wimber, la buena noticia es que Jesús ora por nosotros. La mala es que necesitaremos dicha oración. Vamos a orar. Amado Señor, te doy muchas gracias por tu promesa de ser nuestro intercesor. Gracias porque en momentos cuando, al igual que Job o Pedro, pareciera que Satanás nos zarandea como el trigo, oras por nosotros. Gracias porque siempre intercedes para que no nos falte la fe. Gracias porque sabemos que aunque pareciera como si tuviéramos que esperar demasiado, la respuesta a nuestro intercesor en la oración celestial siempre será en última instancia un sí. Gracias, Señor. Gracias porque estás allí y aunque nos toque esperar, sabemos que tu Espíritu nos da la capacidad para hacerlo mientras alabamos. En el nombre de Jesús, amén. La pastora Pipa añade Mateo 20 del 20 al 28. La madre de los hijos de Zebedeo parecía ser bastante insistente. Todos podemos llegar a ser demasiado ambiciosos con respecto a nuestros hijos. Hay una medida justa de ambición para nuestros hijos y una errónea. Jesús dice: no saben lo que están pidiendo. Es importante orar por nuestros hijos en sintonía con la voluntad de Dios, no según nuestros propios planes. Es correcto. Bueno, espero que este devocional haya sido de mucha bendición para sus vidas. Y recordemos que Dios sí responde nuestras oraciones. A veces nos dice no, a veces nos dice sí o a veces nos dice espera. Pero sobre todo, su soberanía siempre quiere lo mejor para nosotros. Confiemos en Él y tengamos la plena seguridad de que Él es nuestro intercesor ante el Padre. Y eso nos da consuelo y gracia.
Que el Señor les bendiga. Recuerden que este devocional fue escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTV en Londres y la voz de este podcast es de Marisol Rojas.